con la ayuda del Señor a poder terminarlo de una vez. Amén. Bueno, es ¿verdad? Porque el Cantar de los Cantares pues continúa. Recordemos que el tema es tu aroma es delicioso. Amén. La base bíblica es Cantares capítulo 1 versículo 3. Amén. Recordamos que está escrito en Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Amén. ¿Qué dice el versículo 2? Oh, dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y continúa esto, ¿verdad? Diciendo, tu aroma es delicioso y tu nombre lleva el mejor de todos los perfumes. Por eso te aman las jóvenes. Estos son los significados de la palabra olor, ¿verdad? Amén. Más del olor, tu aroma. Y el día de ayer, ¿verdad? Iniciamos a hablar del olor de la cobertura. Y prácticamente, mis amados hermanos, concluíamos, ¿verdad? Leímos esta cita, Génesis 27:27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Eso lo vimos, ¿verdad? Luego nos quedamos acá, si no recuerdo mal. No, ¿verdad? ¿O sí? No, tampoco fue acá. Esta cita se las di nada más para que nos demos cuenta de que el Señor, pues, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y les explicaba lo de esta cita de las vestiduras de Jacob, amén, que eran las vestiduras de Esaú, su hermano mayor, amén. Y explicamos, mis amados hermanos, con esta cita de Hebreos, cómo el Señor pues tampoco se avergüenza de llamarnos hermanos, y que por la cobertura, ¿verdad?, que Él nos da, es que nosotros recibimos y obtenemos bendiciones que no merecíamos o no debiéramos, pero solo por el hecho de tener su cobertura, la recibimos, amén. Y aquí fue donde nos quedamos, donde concluimos en esta cita, ¿verdad?, en el versículo 4, donde prácticamente, no lo voy a repetir porque eso fue lo que hablamos ayer, dice, cuando el Señor haya lavado con espíritu de juicio y fuego la impureza de las hijas de Sión, básicamente dice, entonces el Señor creará una cobertura, amén. Explicábamos ayer, solo lo menciono, de que entonces, mis amados hermanos, el hecho de recibir cobertura inicia cuando uno es lavado, amén. ¿Ven la diferencia? No dice cuando uno se lava, sino cuando uno es lavado. ¿Se recuerdan ustedes? En la Biblia, creo que es Juan capítulo 13, cuando el Señor dice en la Biblia que se ciñó una toalla y llamó a sus discípulos y les lavó los pies. Amén. ¿Ya se dan cuenta? No fueron los discípulos los que le dijeron lávanos, sino Él los llamó y Él se los lavó. Y había uno ahí, ustedes ya saben quién es, ¿verdad? El apóstol Pedro, que no quería. Podemos pensar, mis amados hermanos, de que tal vez por pena, o podemos pensar que tal vez por la grandeza del Señor Jesús, él pudiera pensar, pero ¿cómo yo siendo quien soy, verdad? Podemos pensar, eso nosotros, voy a permitir que el Señor se humille a tal grado de lavarme los pies. Eso es lo que yo puedo pensar. Pero también de parte, hablándolo desde otro ángulo, también el enemigo, mis amados hermanos, recuérdense que la Biblia dice que al mismo apóstol Pedro se le metió el Satanás, el diablo iba a decir, pero se me cruzó ahí, se le metió Satanás, amén. Entonces, al entender eso, podemos también verlo desde otro ángulo, que una puede hacer, mis amados hermanos, que uno no considere necesario que el Señor se humille de tal forma, ¿verdad? Pero otra puede ser, al no querer lavarse o ser lavado, que el enemigo también esté ganando mucha ventaja en nuestras vidas, porque al final, miren, mis amados hermanos, esto es así. Si ustedes lo han experimentado, siempre que uno viene y entiéndase esto, se lava, uno queda igual. No, literalmente, recuérdense que estamos hablando del aroma, ¿verdad? Podemos tomar un aroma literal. Es lo mismo, mis amados hermanos, que ustedes y yo tal vez vengamos del trabajo y tenemos alguna otra actividad.
pero por el tiempo ya no nos da tiempo bañarnos. Es lo mismo solo llegar a la carrera, cambiarse, echarse loción e irse, o uno llega, se baña, se cambia y se echa su loción. Es lo mismo. Por más, mis amados hermanos, que la fragancia sea muy fina, amén, pero el cuerpo siempre, sobre todo de una jornada de trabajo, amén, muy tranquilo podrá hacer el trabajo, pero el cuerpo siempre suda, amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si lo vemos desde los dos ángulos, mis amados hermanos, no es necesario lavar. Si no nos queremos lavar, entonces el Señor mismo nos llama. Pero como lo explicábamos ayer, ¿cómo nos llama? En juicio. Pero entendamos esto en el amor del Señor, que lo hemos explicado, ¿verdad? De que la Biblia muestra que para nosotros existen 3 juicios. ¿Se recuerdan? El trono blanco, el tribunal de Cristo y la Santa Cena. En alguna oportunidad yo decía, al trono blanco no vamos a llegar, pero sí, nos es necesario pasar por los 3, con la diferencia de que nosotros pasamos por el trono blanco desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor. Pero ya cuando venga en el final de los tiempos, los que no quisieron abrirle su corazón al Señor van a tener que pasar también por ahí, pero solo lamentablemente para ellos, para ser condenados. En cambio nosotros, mis amados hermanos, llegamos, pero como le aceptamos, le abrimos el corazón al Señor, entonces ya se dictó sentencia en el trono blanco y la sentencia fue inocente. ¿Por qué? Porque llegamos con el aroma del hijo, del hermano mayor. Entonces ya no vamos a pasar por el trono blanco, pero ya pasamos. ¿Por qué? Porque ya fuimos juzgados, y dentro de ese juicio que se nos hizo, fue un juicio donde se nos declaró inocentes. ¿Por qué? Por la vestidura del hermano mayor. Básicamente eso fue lo que mencionamos el día de ayer. Pero entonces, para iniciar el día de hoy, dice claramente acá, lo vamos a resumir, que entonces para que el Señor cree una cobertura es necesario, mis amados hermanos, que uno deje que Él lo lave. Amén. Pero ese lavatorio inicia ya sea por juicio o por prueba. Amén. El juicio, como se los decía y se los acabo de mencionar, Él nos llama, y la Biblia lo dice en el libro de Isaías, para que estemos a cuentas. Amén. Nos es necesario ponernos a cuenta. Sí, como el apóstol Pedro, ¿verdad? El Señor queriendo lavar los pies, y Él dice, no, a mí no me lo vas a lavar. Ya expliqué las 2 razones por las que no quiso. Y el Señor le dice, podemos pensar aquí ya la prueba, el fuego. Si no dejas que te los lave, entonces no tendrás parte conmigo en el reino. Miren lo delicado de esto, mis amados hermanos. Y entonces Él le dice, bueno, entonces báñame, le dice. Y el Señor le responde, no, porque quien está limpio solo tiene necesidad de lavarse los pies. Amén. Entonces, para nosotros, mis amados hermanos, viéndolo desde este punto que estamos viendo, de la cobertura, la vestidura del hermano mayor, estamos limpios. Amén. Mas sin embargo, nos es necesario lavarnos los pies. Miren, tal vez es asqueroso lo que les voy a decir, pero es así, mis amados hermanos. Ustedes y yo, espero yo que así sea, nos bañamos todos los días. ¿Sí o no? Pero cuando deciden cortarse las uñas y tal vez se les quedó ahí en el dedo gordo, sobre todo un pedacito de uña encarnado, y ustedes empiezan a escarbar y a escarbar, ¿es grato el olor? Yo no sé, pastor. No es grato, con todo respeto, pero ¿cómo hiede? Bueno, ¿y no se supone que estoy limpio? ¿Por qué me hieden los pies? Porque la Biblia dice que nos es necesario lavárnoslos. Amén. Probablemente la mayoría nos bañamos solo, decía alguien por ahí, las aletas y el motor. Imagínense ustedes cuál es el motor, ¿va? Cuando hay frío, solo con las aletas y el motor, y eso es todo. Entonces tal vez solo se lavan las aletas y el motor, mis amados hermanos, bien lavados, pero probablemente los pies, solo lo que el jaboncito y el agua que cae de la cabeza, y solo eso fue todo. Tal vez, estoy diciendo, ¿verdad? Porque imagínense, si habláramos de un lavatorio de pies, ¿cómo tendría que ser? O sea, bien, para mí un lavatorio de pies es yo me voy a sentar, o sea, no dentro del mismo baño,
Sí, sino un lavatorio de pies como cuando ustedes van a que le laven la cabeza. O sea, es algo en específico. Bueno, pero eso es para mí. El punto es, mis amados hermanos, que está escrito, solo eso no es necesario. ¿Por qué estamos limpios? Porque andamos con la cobertura del hermano mayor. Amén, de Cristo. Entonces nos es necesario solo dejar que nos lave los pies. Y tener mucho cuidado con esto, ya sea porque consideremos los dos ángulos, ¿verdad? No es demasiada humillación para mi Señor acercarse a lavarme los pies, o porque el enemigo es demasiado astuto y nos puede ganar ventaja, mis amados hermanos, y no quiera que nos lavemos, que no quiera que hagamos algo que dice la Biblia que nos es necesario. Amén. Bueno, luego dice, el Señor creará una nube de humo, dice, durante el día, y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Esto es básicamente lo que significa estas dos cosas. Si nos damos cuenta, dice acá, leo una vez más, una nube de humo, dice, durante el día. Básicamente, si la palabra dice claramente acá, una nube, ¿para qué va a crear una nube durante el día? ¿Para qué? Para cubrir, dice. Una nube durante el día. Para dar sombra, ¿sí? Ahí viene la sombra, uno se refugia y entonces lo cubre. Amén. Y luego dice, y un esplendor de fuego brillante durante la noche. ¿Por qué? ¿Por qué no una nube durante la noche y el fuego durante el día? ¿Por qué? Porque de noche hay frío y también no se mira. Entonces, a lo que vamos acá, mis amados hermanos, con las dos cosas que acá están escritas, es simple y sencillamente que en medio de la prueba o en medio de nuestras necesidades, porque no es lo mismo pasar por prueba que tener necesidades, ¿verdad? Dios va a suplir exactamente lo que necesitemos. Amén. Esta es la forma en la que Él cubre a los que son suyos. ¿Cómo? Supliéndole sus necesidades. Si la necesidad, mis amados hermanos, es durante el día, Dios provee. Si la necesidad es durante la noche, Dios provee, mis amados hermanos. Decimos amén. Y luego dice, estarán sobre todo el monte Sión y sobre la asamblea reunida. Escuchen lo que dice, por encima de todos habrá una carpa. Y miren lo que sigue diciendo, que los protegerá, prácticamente, miren, aquí ya dice, del calor durante el día, y les servirá de refugio y cobijo ante las tormentas y la lluvia. Básicamente volvemos a hablar de lo mismo, mis amados hermanos. Dice acá que nos va a proteger del calor del día, y también va a ser de refugio. No es lo mismo el refugio que el cobijo, ¿verdad? Porque ustedes y yo literalmente podemos ir a refugiarnos en una cueva, pero si no tenemos algo que nos cobije, de todos modos va a haber frío, ¿verdad? Ante las tormentas y la lluvia. Básicamente, si nos vamos dando a entender, yo puedo preguntarles, ¿para qué entonces es la cobertura? ¿Es pura gana de molestar? No, si se dan cuenta, mis amados hermanos, la cobertura es, ahí lo dice claramente, para protegernos. ¿Y protegernos de qué? Puedan ser pruebas, como también puedan ser problemas, mis amados hermanos, como lo que es el calor del día, de refugio. Dice, ustedes y yo sabemos que nadie se va a refugiar cuando todo está bien. Normalmente todos se refugian, si lo vemos literalmente en los animalitos, ¿en qué momento se van a refugiar? En la lluvia o cuando están siendo perseguidos. Por eso lo dice el Salmo y lo cantamos, mis amados hermanos, como el ciervo brama por el agua, así clama mi alma por ti, Señor. ¿Por qué? Porque el ciervo, mis amados hermanos, busca el agua en dos ocasiones. Número 1, cuando tiene sed, y número 2, cuando lo anda persiguiendo una fiera. ¿Por qué? Porque normalmente el ciervo, mis amados hermanos, es algo así como el olor de nuestros pies. Despide un olor por naturaleza. Pero cuando se va a sumergir a las corrientes de agua,
Normalmente ustedes saben que la mayoría de los felinos no les gusta el agua. Y aquí miro algunos felinos yo. No les gusta el agua. Amén. Entonces el ciervo se mete al agua, ¿para qué? Para que el depredador pierda el olor, o solo con verlo ahí, mejor huye. De igual forma debemos ser nosotros, mis amados hermanos, buscar al Señor sobre todas las cosas. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, y vamos a avanzar. Esto fue lo que les dije que les quería comentar el día de hoy. Para mí es muy importante, porque recuerden que en la misma cita, ¿verdad? Le dice: y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, ya vimos, ¿verdad?, que el olor fue lo que identificó, porque él mismo dice: la voz que escucho es la de Jacob, pero el olor, pero las manos son las de mi hijo Esaú. Amén. Lo bendijo diciendo, vean la bendición que le dio. He aquí el olor, vean, la bendición está basada al olor de mi hijo, es como el aroma de un campo. Yo no quise colocarles todos los significados de la palabra campo, porque este fue el que más me interesó, y basta con este. Y la palabra esta, campo, significa labranza. Entonces dice acá, como el aroma de un campo, o como el aroma de una labranza, ¿verdad? Que el Señor, ¿qué dice? Ha bendecido. Miren, literalmente cuando habla la palabra labranza, esto es literal, pero aparte de la figura, ¿verdad? Cuando habla de la labranza, es alguien, mis amados hermanos, que está cultivando la tierra. Ustedes y yo sabemos que para sembrar, ¿verdad?, no basta con tener un terreno y llegar a tirar la semilla. Amén. ¿Por qué? Porque probablemente pueda pasar, mis amados hermanos, que lo que la Biblia dice, ¿verdad?, que por querer cortar tal vez la cizaña, se pueda cortar también el trigo. Amén. Y la Biblia dice: no, déjenlos que crezcan. Ustedes y yo ya sabemos cuál es la diferencia entre la cizaña y el trigo, ¿verdad? Cuando crecen, la cizaña permanece erguida y el trigo se dobla. ¿Por qué? Por el fruto, ¿ya? Entonces, al entender esto es lo literal de la labranza. Alguien que está haciendo agujeros, está haciendo barbecho, revolviendo la tierra, está haciendo los surcos, está preparando la tierra, la está abonando y todo el asunto. Una vez la tierra ya está preparada, viene la semilla. Esa es la labranza. Pero cuando vemos las figuras, mis amados hermanos, de la labranza, que es donde yo me quiero centrar, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de nuestros descendientes. Porque literalmente lo que se siembra es pues una semilla, ¿verdad? Y uno cuando siembra, uno siembra con la esperanza de esas semillas de plano se van a morir. Esas semillas de plano se van a podrir. ¿Con esa esperanza se siembra? No, se siembra con la esperanza de una gran cosecha. Otra película. ¿Han visto ustedes la película esa de El niño que domó el viento? Yo no la había visto hasta uno de estos días. Me puse a verla, mis amados hermanos. Y prácticamente es eso lo que estamos hablando. De que sembraron con la esperanza, ¿verdad? No había agua, al final el niño consiguió agua y todo floreció. Amén. Entonces a lo que vamos con esto es de que cuando hablamos de labranza estamos hablando de una semilla. Cuando hablamos de semilla estamos hablando de nuestros descendientes. Entonces vean la importancia de la cobertura, mis amados hermanos, que conforme vaya pasando el tiempo, ustedes y yo lo tenemos que ver. Amén. Que nuestros descendientes, como lo veíamos uno de estos días, nunca hará falta uno de nuestros descendientes delante de la presencia del Señor. Amén. Si ustedes y yo analizamos, sin el fin de juzgar, que Dios nos libre, pero si empezamos a analizar, mis amados hermanos, a nuestros antepasados, muy probablemente dentro de nuestros antepasados vayamos en algún punto a encontrar a alguno que no estuvo cerca del Señor, sino que por pura misericordia, mis amados hermanos, alguno también de nuestros antepasados, o quizás dentro de ustedes sean los primeros, mis amados hermanos, en haberle abierto el corazón al Señor. ¿Y ustedes creen que nuestros descendientes va a volver a pasar lo mismo? ¿Que se va a volver a levantar una generación que no conozca al Señor? Antes bien va a ser todo lo contrario, mis amados hermanos. Mientras más nosotros, cada uno de nosotros,
nos acerquemos al Señor, se van a dar cuenta que nuestros hijos, mis amados hermanos, ellos no solamente se van a acercar, sino van a crecer y nunca se van a apartar. Quizás nosotros mismos o alguno de nuestros descendientes, de nuestros antepasados, en ese proceso de acercarse al Señor, quizás, al menos les hablo por mí, yo sí, a mí sí me pasó. Yo me acerqué al Señor, me aparté y después me volví a acercar. Y bendita misericordia, ya no me volví a alejar. Pero ¿creen que va a pasar lo mismo con nuestros descendientes? Depende de nosotros, mis amados hermanos, que no pase. Y no importa si a la edad que ustedes tienen o a las alturas del tiempo que estamos viviendo aún no tienen hijos. Cuando sus hijos vengan, yo creo, mis amados hermanos, que no los vamos a dejar solo así por así. Miren esto. Cuenta la historia por ahí que en una oportunidad alguien iba a sentarle una partida de nacimiento a su hijo y ya llevaban el nombre. El nombre que le iban a poner era Ángel Francisco. ¿Por qué? Porque familiares se llamaban así. Entonces iba la persona que iba a sentar. Ya sé quién está hablando, pastor. Ahorita se hagan cuenta de quién está hablando. Iba ya a sentar la partida de nacimiento a poner ese nombre. ¿Cuál era el nombre? Ángel Francisco. Pero de repente se subió al bus y en el bus decía Byron Giovanni. ¿Y cómo se llama hasta el día de hoy Ángel Francisco? Byron Giovanni. Ya saben de quién estoy hablando, ¿va? ¿Por qué les menciono eso, mis amados hermanos? Porque muy probablemente a nosotros nos pusieron, y yo conozco gente, mis amados hermanos, como ese caso, ¿verdad? Solo que en ese caso el nombre se encontró ahí. Al menos eso fue lo que nos contaron. Pero conozco gente en lo literal que salieron con el mismo punto de irle a poner el nombre a sus hijos y dijeron, mejor no les digo porque van a saber quién estoy hablando. Este nombre le vas a poner. Pero cuando ya sentaron la partida de nacimiento, le pusieron el nombre de la ex. Y hasta la fecha la hija tiene el nombre de la ex. Y no le pusieron el nombre con el que salieron. Y por ejemplo, cuando nació Adonai, con los dos, yo ya tenía los nombres, mis amados hermanos. Cuando él nació, me fui una vez a sentar la partida. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que se hace en momentos en los que la madre, ¿verdad?, aún está en el hospital. Entonces, en el camino, ya uno decide, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente si analizamos nuestros nombres, nos pusieron nombres, mis amados hermanos, al azar, sin investigar, sin saber el fin, solo porque me enamoré de un amor imposible y le puse Luis. Es broma, hermano Jorge, no se va a enojar, es broma. Entonces, mis amados hermanos, repito, estamos hablando de la labranza. Probablemente a nosotros nos pusieron nombres así. Miren, a mí les digo, a mí me gusta mi nombre, pero ya con entendimiento mejor me hubieran puesto otro. Pero no puedo yo venir así para que me lo pusieran. Ya tengo mi nombre y les digo, me gusta. Pero ya a la luz de la palabra me hubiera gustado que me pusieran otro. Amén. ¿A alguno de ustedes le hubiera gustado que les pusieran otro nombre? Sí, se dan cuenta y creo que a todos. Entonces a lo que voy es que cuando vengan nuestros hijos, cuando vengan sus hijos, ¿qué es lo primero que van a hacer para ponerle nombre? ¿Verdad? Va a ser lo primero. Entonces desde ahí, mis amados hermanos, nos vamos dando cuenta que desde el nombre para nosotros es algo tan importante como muy probablemente no lo fue para nuestros padres. Amén. Pero ya para nosotros, cuando ya vengan nuestros hijos, lo primero que hicimos fue ir a la palabra. Entonces se dan cuenta la diferencia, mis amados hermanos, cuando hay una bendición de labranza. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos pusieron una cobertura, la cobertura del hijo, y esa cobertura, mis amados hermanos, es lo que pasó acá. El olor de mi hijo es como el aroma de un campo, de una labranza. Entonces ya que el Señor dice claramente, a bendecir.
Entonces ya nosotros a nuestros descendientes los empezamos a tratar ya no según a veces nuestras propias ideas, ya no según nuestro temperamento o nuestro carácter, sino ya nos vamos apegando un poquito más a lo que está escrito. Entonces esto es automático, mis amados hermanos, conforme nos vamos apegando más a lo que está escrito, esa labranza, esa semilla, esos descendientes, automáticamente no es que nuestros antepasados sean peores, amén, pero vamos a ser mejores. ¿Por qué? Por la cobertura. Porque claramente lo dice acá, como el aroma de un campo, una labranza que el Señor ha bendecido. Amén. Y la Biblia muestra claramente que el nombre, mis amados hermanos, da dos cosas. Número uno, identidad. Ay, Dios, se me olvidó el otro, lo tenía ahorita presente. Y naturaleza. Porque la Biblia dice, tal es su nombre, tal es él. Con razón me ha suplantado ya 2 veces. Por eso le pusieron por nombre Jacob. ¿Y qué significa Jacob? La usurpadora. No, el usurpador. Eso significa Jacob. Entonces nos vamos dando cuenta, mis amados hermanos, de que sí nos conviene, mis amados hermanos, estar cerca del Señor. Nos conviene la cobertura. Ya lo veíamos en esta cita. Prácticamente la cobertura, mis amados hermanos, ¿para qué es? Para protegernos. Entonces lo que ustedes y yo tenemos que llegar al pleno entendimiento es que, miren que esto es increíble, al menos para mí es increíble, ¿no? Bueno, no, la palabra increíble no es correcta, porque si digo increíble entonces es que no se cree, ¿verdad? Es asombroso, digamos así. ¿Amén? ¿Por qué? Porque solo el hecho de que yo, cuando digo yo me refiero a cada uno de nosotros, amén, nos metamos, aceptemos, recibamos la cobertura del Señor, automáticamente mi labranza ya está siendo bendecida, mis descendientes ya están siendo bendecidos. Y aunque probablemente, mis amados hermanos, dentro de nosotros solamente se diga que soy cristiano por mi abuelita, amén, estoy pensando no literalmente en mi abuelita, sino en el apóstol Timoteo, amén, pero dentro de nuestros descendientes tengámoslo seguro, porque esa labranza es bendita, mas de alguno va a salir ministro. Si no es, imagínense, tuvieron 5 hijos y 5 ministerios. Tal vez han escuchado ustedes en alguna oportunidad parte del testimonio de Jesús Adrián Romero. Dice la Biblia, iba a decirles, dice él cuenta su testimonio antes de alguna canción, que ellos estaban pasando un proceso bien difícil en su familia, porque la madre creo que tenía cáncer, algo así, ¿no? El asunto es que llegó un joven, dice, a tocar la puerta de su casa, y ese joven llegó a evangelizar, la mamá creyó, fue sana. El asunto es lo que él dice después, que después, no sé cuántos hermanos tienen, sus hermanos llegaron, muchos de sus hermanos, juntamente con él, llegaron al ministerio. Y dice él que cuando en conjunto verá todas las almas que como hermanos ganaron, es el fruto de un joven que llegó a tocar la puerta de su casa. Y ahora dice, son muchas las almas que como ministerio unido con sus hermanos se han ganado para el Señor. Entonces, ¿por qué les comento parte de este testimonio, mis amados hermanos? Porque imagínense cómo empezó esto, es un gran ministerio, y nosotros cantamos y ministramos las canciones, ¿verdad? Un joven se animó, pero ahora la labranza, los descendientes de este hombre que les estoy hablando, de Jesús Adrián Romero, son bendecidos. No son, mis amados hermanos, lo que eran. Imagínense, de un proceso en donde estaban pasando una enfermedad. Yo creo que Dios nos libre, ¿verdad? Y yo les abro mi corazón, yo le pido mucho al Señor por eso, mis amados hermanos, porque, bueno, todos vamos a morir algún día, ¿verdad? Pero que ninguno de nosotros tengamos que fallecer sabiendo que tenemos una enfermedad terminal, sino que de algo más tranquilo va. Amén. Bueno, me voy dando a entender, entonces, si esto pasó con ellos, mis amados hermanos, ¿qué no podrá pasar con nuestros descendientes? Conozco también otro pastor de por acá, él también cuenta su testimonio, mis amados hermanos. El asunto es que Dios lo prosperó y ahora creo que la hija es pastora en Portugal. ¿No les gustaría a ustedes que uno de sus hijos, no pastora, aquí en La Pérez siquiera, allá que ponga su iglesia en otra cuadra? ¿No les gustaría?
Saber pues que no, cómo empezamos nosotros, mis amados hermanos, cómo empezaron nuestros antepasados, y ver que ahora Dios ha sido tan bueno, ha bendecido, como lo dice acá, el Señor, como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido, y ver, mis amados hermanos, que de nuestros lomos o de sus vientres salieron ministros. ¿No se sentirían orgullosos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarse la cobertura, no quitarse la cobertura. Decimos amén. Someterse a la cobertura. Y hay algo, mis amados hermanos, en relación a la cobertura entre nosotros. No la cobertura del Señor, porque esa siempre la vamos a tener, pero la cobertura de nosotros como pastores no siempre la van a tener. ¿Por qué? Porque en más de algún momento pues el Señor nos va a llevar a su presencia. Amén. Y la Biblia muestra que ese es el único requisito, por así decirlo, para que alguien que se metió bajo una cobertura deje de estar bajo esa cobertura. ¿Cuándo? Cuando el que lo cubre se muera. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces esto de la cobertura, mis amados hermanos, no es de cambio hoy, cambio mañana. No es así. Es una vestidura que ustedes tienen que recibir, porque así está escrito. Y quedamos libres de esa cobertura. Es que no es que estemos atados, ¿verdad? Pero tenemos libertad para poder someternos a otra cobertura. ¿Cuándo? Cuando la cobertura muera. Así lo dice la Biblia. Bueno, les quisiera decir lo que dice, pero si no, no avanzo. Ya llevo 31 minutos. Vean los significados de esta palabra, mis amados hermanos. Dice acá: al notar el olor de sus vestidos, el olor de mi hijo es como un aroma, de un campo, labranza que el Señor ha bendecido. Entonces me di a entender. Por eso para mí era importante, mis amados hermanos, colocarles ese significado de labranza. Porque miren, es increíble. Bueno, sigo con esa palabra, increíble. Es sorprendente, mis amados hermanos. Decimos amén, que solo por el hecho de reconocer una cobertura, amén, Dios bendice el campo, Dios bendice la labranza, Dios bendice a cada uno de mis descendientes. Amén. Miren, aquí les puedo poner dos ejemplos. Lógicamente, ustedes y yo tenemos que aprender a discernir qué tipo de bendición queremos también. Amén. Ustedes tal vez han escuchado hablar, mis amados hermanos, de Isaac como tal, ¿verdad? Pero ¿cómo se llamaba el hermano de Isaac? El que nació antes. Ismael, ¿verdad? Los dos, Abraham tuvo más hijos, pero estos dos son los demás a mayor preeminencia. Dios bendijo a los dos. ¿Por qué? Porque prácticamente a Isaac, así lo muestra la Biblia, le dio todo lo que era de Abraham, todo. Pero Dios le dice a Abraham: no te preocupes, le dice, también de tu hijo Ismael. ¿Se recuerdan qué le dijo? Escuchen lo que le dice: también de tu hijo Ismael. ¿Entienden eso? Ese también, o sea, no solamente con Isaac, sino también con Ismael. También de él, dice, haré una gran nación. Y cuando ustedes y yo vamos a ver, se la voy a poner fácil. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Varones nada más, 12. ¿Y cuántos hijos creen ustedes que tuvo Ismael? Por eso es que se los voy a poner fácil. Los mismos 12. Pero ¿cuál es la diferencia? Dios cumplió su palabra. De los dos hizo una gran nación. Pero ¿cuál creen ustedes que fue la diferencia? Ajá. Que uno a los dos los bendijo, y de los dos hizo una gran nación. Pero de uno, el que fue bajo la voluntad de Dios, que sabemos que fue Isaac, ¿verdad? Dios lo tomó como pueblo. ¿Y qué creen que pasó con los 12 de Ismael? Porque también fueron 12. ¿Cómo? Se convirtieron en enemigos. Sí, eso fue lo que pasó. Miren qué tremendo.
Los bendijo a los dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el que fue bajo la voluntad de Dios, él lo tomó. Y el que no fue bajo la voluntad de Dios, porque recuérdense que Ismael fue el fruto de meterse con la esclava egipcia. Y yo le digo, por ti lo voy a bendecir. También haré de él una gran nación. Pero ¿cuál fue el gran problema? Que Ismael y los descendientes de Jacob, que también fueron 12, fueron enemigos. Pero a uno escogió Dios. Y la Biblia lo dice así. Jacob amé y aborrecí a Esaú. Y cuando ustedes y yo vamos a ver qué pasó con Esaú, cuando Esaú se fue, dice la Biblia que Esaú se fue a casar con una hija de Ismael. Se fue a meter con los descendientes que aunque fueron bendecidos por Dios, pero eran parte de la esclavitud. Entonces por eso les preguntaba, ¿de qué tipo de bendición quieren? ¿O van a decir ashalto, ashalto? Había una señora, mis amados hermanos, que dice, había un perrito schnauzer ahí bien bonito. Y chute, que la gente va. La cosa es que ella estaba en una tienda y le preguntan de la tienda a mi hermana con su perrito y ya la puso a jugar. No, le dice, es que no he encontrado macho, le dice. Y estaba la señora ahí, pasó un perro de esos callejeros, ahí hay uno, mire, ponlo con eso. Ah, no, le dice, porque ese es schnauzer. Chucho es chucho, le dijo. Tampoco, ¿ah? No. Entonces les digo esto, chucho es chucho, bendición es bendición, asalto es asalto. No, mis amados hermanos, amén, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno fue amado, uno fue bajo la voluntad de Dios, el otro fue por todo lo contrario, mis amados hermanos. Dios mismo le dice, échalo. Amén, qué amor de padre, ¿qué le dio? Una cantimplora con agua, dice que le dio nada más. Mas sin embargo Dios lo bendijo, mis amados hermanos. Entonces ya queda en nosotros qué tipo de bendición queremos. Porque ustedes saben, ¿verdad? Isaac, Jacob y los 12. Isaac fue el hermano de Ismael, que también tuvo 12. Pero al final salieron los 12 también de Isaac. Entonces, ¿qué tipo de bendición queremos? ¿La bendición que está bajo la cobertura? ¿O la bendición que de todas formas Dios bendice? La Biblia claramente dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Amén. O sea, tan buena siembra puede recoger a alguien que es cristiano como a alguien que no lo es. Estoy pensando literalmente en la palabra labranza. Amén. Pero al final es donde se va a echar de ver, mis amados hermanos, quién pues recibió la bendición por la cobertura o quién recibió la bendición, porque al final Dios no es malo, ¿verdad? No va a dejar que nadie se muera de hambre. Amén. Y la Biblia lo dice claramente, y si está escrito así es, que si ustedes y yo trabajamos, va a haber fruto. Así lo dice claramente. Amén. Entonces algunos, mis amados hermanos, son benditos por la cobertura y otros son benditos porque trabajan. Amén. De todas formas Dios hace llover sobre buenos y malos. Veamos, la palabra, mis amados hermanos, esta que dice acá, al notar el olor de sus vestidos, miren lo que significa, cubierta, ropa, dice, también traición o pillaje, capa, falda, manto, paño real, ropa, trapo, vestido y vestidura. Al final, mis amados hermanos, entendiendo esto y trayéndolo a nuestros tiempos, ¿verdad? Si ustedes y yo nos miramos a cada uno de nosotros el día de hoy, pues andamos cubiertos. Amén. Ya el precio es lo de menos, porque a lo que aquí se refiere es la función. Amén. Da lo mismo que en mi suela diga Nike o que diga Goodyear. Hankook, da lo mismo. Al final, la función es lo importante. ¿Decimos amén? Lo que tenemos que aprender, mis amados hermanos, es a reconocer de que somos gente bajo cobertura. Hoy me dio risa porque yo ya tenía puesto mi pantalón y mi playera, la que uso abajo, ¿verdad?
Y le digo a Mercy, mi amor, le digo, salite del cuarto porque me voy a cambiar. ¿Y qué te vas a poner? Me dice. Ya tenía mi pantalón y ya tenía mi playera. Me voy a poner calcetines, le digo, me voy a poner zapatos, me voy a poner la camisa, me voy a poner el suéter y me voy a poner la corbata. Cambiate entonces, me dice, si no hay nada que ver, me dice. Y no se salió. Estaba cubierto. Entonces miren, dentro de su inocencia, sí, cambiate si no hay nada que ver. Entonces uno entiende que está cubierto. Lógicamente, si no hubiera estado así, no le digo, la saco. ¿Sí? Entonces démonos cuenta de la importancia de la cobertura, mis amados hermanos, que tan simple puede ser que hasta un niño lo puede entender. Amén. Bueno, y como les dije, voy a terminar esto, lo que traigo a partir de acá. Ciertamente pues tiene base bíblica, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de cosas que no están en la Biblia, pero nos vamos a centrar, mis amados hermanos, un poquito más en las funciones literales de cada una de lo que dice acá, de la mirra, la aloe y la canela, más que de lo espiritual. ¿Por qué? Porque al final nos es necesario, mis amados hermanos, el alimento también. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque si me pongo a darles base bíblica para todo, no termino el punto. Imagínense, ya se fue el mes y solo 3 versículos creo que vamos a terminar. Amén. Entonces dice acá la Biblia, tu ropa tiene aroma de mirra, aloe y canela. Vean, aquí está la base bíblica. Salmos capítulo 45, versículos 6 y 8. Entonces prácticamente vamos a hablar, mis amados hermanos, solamente de 4 aromas. Uno, el aroma de la cobertura, que ya lo vimos, que prácticamente nos conviene, mis amados hermanos. Y número 2, 3 y 4, el aroma de mirra, el aroma de aloe y canela. Dice, tu reino, oh Dios, permanece para siempre, gobiernas a las naciones, escuchen, con justicia. Amas la justicia y detestas la maldad. Por eso te eligió Dios. Vean, ¿qué entienden ustedes ahí? Está hablando del reino de Dios y luego dice, amas la justicia, detestas la maldad. Por eso te eligió Dios, dice. ¿Entienden ustedes de quién se está hablando ahí? No, vean pues. Dice, tu reino, oh Dios, permanece para siempre, gobiernas a las naciones con justicia. Y luego ven lo que dice, amas la justicia y detestas la maldad, por eso te eligió Dios, dice. Entonces dice, tu reino, oh Dios, vamos a resumirlo, por eso te escogió Dios. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Les parece ahí algo normal o hay algo ahí como que... Recuérdense que la Biblia nos habla, mis amados hermanos, de la Trinidad, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí les doy ahí un tip, una idea. Tu reino, oh Dios, por eso te escogió Dios. Ustedes ahí se dan cuenta, ¿está hablando de quién? Está hablando del Hijo. Está hablando del reino de el Hijo, por eso te escogió el Padre. ¿Ya? ¿Ya lo entendieron? Ustedes se dan cuenta. ¿Y de quién estamos hablando? Del amado, del Hijo, del que se va a casar con la iglesia. Amas la justicia y detestas la maldad, por eso te eligió el Padre. Tu Dios derramó sobre ti aceite de alegría más que a tus compañeros. Toda tu ropa tiene aroma de mirra, aloe y canela. En palacios de marfil te alegran al son de instrumentos de cuerda. Eso es lo que nos interesa ahorita, que entonces prácticamente la Biblia está diciendo que la ropa del amado huele a Hugo Boss, de Boss. Amén. A mi pastor, de Boss, dice. No, al jefe. ¿Huele a qué? A mirra, a aloe y a canela. ¿Les gusta algún aroma de esos? Yo hoy me comí unos roles de canela. Ricos, hermano. Miren pues, la mirra, mis amados hermanos, esto es lo que dice un diccionario normal. La mirra dice que es una gomorresina, amén,
en forma de lágrimas, dice que es amarga. Pero miren, también dice que es aromática, con propiedades medicinales, y es un bálsamo valioso. Me puse a investigar un poquito, mis amados hermanos. Recuérdense que yo les he hablado de que la mirra es figura de prueba, es figura de la tribulación. Por eso hablábamos del manojito de mirra, se tiene que enseñar a tener reposo. Porque si no, mis amados hermanos, lo único que va a administrar es amargura. Imaginémonos esto. Miren, solo voy a adelantar por si están copiando para que miren la imagen. Miren cómo es la mirra. ¿Qué miran ustedes ahí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿se imaginan ustedes el querer cortar un poquito de mirra? Se corre el riesgo de que uno se espine. Y yo no sé si alguna vez ustedes se han espinado, mis amados hermanos. Aparte cuando se cortan el pelo, eso es otro. ¿Se han espinado? Y gloria a Dios por estas espinas. ¿Cómo se siente? Ay, sale toda la descendencia a bailar. Entonces por eso es que la mirra, mis amados hermanos, es figura de tribulación. Amén. Pero como repito, investigando un poquito más acerca de la mirra, dice que la mirra, por eso miren, lo dice acá y se los menciono y por eso lo dejé acá. Dice que se usaba, mis amados hermanos, como un bálsamo. Cuando alguien se moría, lo embalsamaban. ¿Pero con qué lo embalsamaban? Con mirra. Amén. Y vean aquí ya lo que dice, que aunque es amarga, pero también es aromática. Y ustedes y yo sabemos que, miren la pregunta, escuchen la pregunta que les voy a hacer. Si dice que es aromática, vean bien, aromática, ¿será agradable o desagradable su aroma? Desagradable, ¿verdad? Aunque lógicamente es amarga cuando se prueba, ¿verdad? Pero el aroma es agradable, amén. Por eso también cuando se habla del Señor Jesús, ¿qué me pasa? Cuando se habla del Señor Jesús, también va íntimamente ligada a la mirra. Recuérdense que cuando Él nació, ¿qué le llevaron los reyes del oriente dentro de los regalos? Le llevaron mirra, amén, un aroma agradable, amén. Entonces, pero dice que, repito, también es un bálsamo con el que se embalsamaba a los cuerpos antes de ir a ser enterrados. Pero también dice que tiene propiedades medicinales. Entonces vean, mis amados hermanos, todos los beneficios. Como les dije, no les quise traer demasiada base bíblica, si no, no lo termino. Ahorita, gracias a Dios, ya avancé y ya no me queda mucho por explicar. Pero viéndolo literalmente, mis amados hermanos, y tomando una pincelada de lo espiritual, nos conviene a nosotros, mis amados hermanos, que nuestras vestiduras huelan a mirra. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá, aunque es amargo, pero la Biblia también compara a las escrituras, mis amados hermanos, como que nos va a hacer, no recuerdo ahorita el orden, la cosa es que cuando uno se come el rollito, no sé si es en el vientre o en la boca, pero es amargo. ¿Por qué? Porque a uno le están dando. Pero cuando ya uno lo aplica y lo pone por obra y recibe las bendiciones de aplicar aquella palabra que cuando se la dieron era amarga, dice que es dulce. Amén. Entonces nos conviene a nosotros porque miren, espiritualmente hablando también tiene propiedades medicinales y bálsamo. Miren cómo es la mirra. Dice acá una medicina miren esto, para el sistema digestivo. Posee propiedades antioxidantes. Entonces, prácticamente es para que no envejezcamos, mis amados hermanos. Favorece nuestros huesos, favorece unos huesos fuertes, protege el corazón. Espérenme, aquí ya me estoy cruzando yo. Esto no es de la mirra, esto es del aloe. Entonces, el aloe, mis amados hermanos, que ustedes prácticamente, nosotros lo conocemos como sábila, ¿verdad? El aloe o la sábila, estas son las propiedades que tiene. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en que la pastora me puso a comer sábila. ¿Alguien ha comido? ¿Es rico? Yo me la metí a la boca y no logré, hermano, no me la logré comer. Pero miren, al entenderlo, es una medicina, dice, para el sistema digestivo. Amén. Posee propiedades
antioxidantes, favorece unos huesos fuertes, protege el corazón, es un prebiótico que alimenta la, ¿qué dice ahí? Microbiota intestinal, no sé qué es, pero es algo bueno en plan. Miren este sí sé, estimula la inmunidad, dice, amén. Y sirve para tratar las quemaduras y otras afecciones de la piel. Ahorita con esto que dice que sirve para las quemaduras, ¿se recuerdan ustedes de alguna cita bíblica que hable de quemaduras? ¿Se recuerdan que la Biblia dice que es mejor? Empieza con C. ¿Ya se acordaron? Es mejor casarse, dice, que estarse quemando. Pero yo me quemo y me echo aloe. No, hermano. Entonces podemos entender acá, dice, sirve para tratar las quemaduras y otras afecciones de la piel. Eso es en lo literal. Pero al entenderlo en lo espiritual, si por alguna razón, mis amados hermanos, estuviéramos con algún tipo de quemaduras como la que la Biblia dice, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? La cobertura. Porque acuérdense que de eso estamos hablando. La cobertura. Amén. Y la cobertura lo dice claramente, huele a aloe, sirve para las quemaduras. Amén. Bueno, tengo que avanzar porque tengo que terminar. Amén. Y este pues es de la canela, ¿verdad? Ahí está la imagen por si quieren dibujarla. Y la canela, dice, la canela contiene una buena cantidad de calcio. ¿Para qué sirve el calcio? Para los huesos, ¿bien? Magnesio o magnesio, fibra y antioxidantes. La canela consumida de manera frecuente, dice, ayuda a la formación de huesos fuertes, ayuda a combatir los radicales libres que causan el envejecimiento y, escuchen, alteraciones del ADN. Vean, para todo lo que sirve la canela. O sea, ya no solo hay que ser canelita fina, amén, sino hay que, espiritualmente hablando, pues consumir la canela. ¿Cómo consumo la canela? Hervida, dice. No, hombre. ¿Cómo consumo la canela? Con la cobertura. Ahí se la echa un buen. Entonces, espiritualmente hablando, ¿cómo consumo la canela? Con la cobertura. Y miren, aquí con esto que dice que sirve para los huesos, al igual que la otra, ¿verdad? La Biblia dice, mis amados hermanos, el salmista David, mientras callé, decía, según la versión, mi espíritu o mis huesos, dice, se consumían. Cuando uno tiene algo, mis amados hermanos, en el corazón y lo está guardando, pues la Biblia lo dice, el espíritu se va consumiendo, los huesos se van carcomiendo. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sobrecito de canela hervida. Eso es para lo literal. Pero en lo espiritual, ¿qué necesitamos? La cobertura. No hervida. La cobertura. Decimos amén. Entonces miren una vez más que sí, que con lo que empezamos terminamos. Venir a buscar la cobertura, mis amados, porque así lo dice la Biblia. Mientras callé, mis huesos se carcomían. Otra versión dice, mi espíritu se consumía. Y aquí no en la Biblia, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando de las propiedades de la canela, dice que sirven para los huesos. Y miren, dice aquí también para cualquier alteración del ADN. Y ustedes y yo sabemos que, pues, que el ADN básicamente es la sangre, ¿verdad? Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, pero sabemos que la mayoría de enfermedades que tienen que ver con la sangre, la mayoría son incurables. Amén. Entonces, si esto es en lo literal, en lo espiritual también puede ser. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No solamente en lo literal, amén, sino sobre todo en lo espiritual, pero tampoco hay que descuidar lo literal, ¿verdad? Hay que consumir estas tres cosas.
Lo que yo no sé, tal vez ustedes saben, ¿qué otra forma puede haber? Esto es literal, ¿verdad? Para consumir la sábila, aparte de los puestecitos de aloe vera que venden, que tal vez ni son aloe vera, o ni son aloe vera. Congelada. ¿Y congelada cómo se come? Se parte el pedacito y se mete con la olla y se traga una pastilla. ¿Se traga cómo? Pastilla. Como pastilla. Ah, miren qué buen tip. Licuada también. Licuada con papaya. No, si yo te creo. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos. Si hay, yo pensé que solo así, ¿no? Congelada, ya pasa un poquito. Entonces sí, y si hay forma entonces de consumirla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues consumirla, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para que literalmente pues nuestro cuerpo vaya recibiendo los nutrientes que tiene que recibir. Pero no basta, mis amados hermanos, porque recuérdense que esto es espiritual. Amén. Si caemos nosotros, que Dios nos libre, en algo literal, podemos tal vez el día de mañana, hermanos, pañuelitos con olor a canela. Ay, yo compro mi pañuelito y me seco con canela. No, es prácticamente lo mismo que hacían los de Pare de Sufrir. Y el día de hoy en muchas iglesias, hermanos, también agarran la escoba ungida. El pastor, cantidad de escobas, tal vez el buen negocio, ahí hablamos después. Suben las escobas al altar, ora por ellas y las vende. Y va corriendo, van los hermanos. ¿A qué? A comprar la escoba ungida. Entonces por eso les digo, si lo agarramos literal, la Biblia muestra que al apóstol Pablo y al apóstol Pedro le llevaban pañuelitos. Él los tocaba, oraba por ellos y se los llevaban al enfermo y sanaban. Pues eso eran ellos. Entonces en lo espiritual lo que nos conviene a nosotros o lo que tenemos que hacer es utilizar la cobertura. Amén. Si el Señor pues nos puso a nosotros con la pastora, hay que aprovecharlo. Sí, miren, esto es así, la verdad, mis amados hermanos. Si en algún momento tienen necesidad de hablar con el apóstol, si los atiende, hablen. ¿Por qué no? Ay, no, ¿qué va a decir el pastor? Y no es nuestra cobertura. ¿Qué puedo decir yo? Ay, se quedan callados. Sí, es que lo que tenemos que hacer es disfrutar la cobertura, mis amados hermanos. Y como ya lo veíamos, vienen beneficios. Y uno de los que a mí más me agradó, ya se los expliqué, la labranza, la bendición que Dios ya dio. Porque así lo decía la cita, la voy a leer una vez más y con eso voy a terminar. Aquí está, miren, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo, labranza, que el Señor ha bendecido. No dice que va a bendecir, dice que ya lo ha bendecido. Entonces esto es automático. Termino. Si nosotros, mis amados hermanos, aprovechamos las coberturas que Dios nos ha dado, automáticamente nuestros descendientes van a ser bendecidos. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una